Buenas noches, mi nombre es Liliana del Rosario Cisneros Rodríguez y el tema de hoy es la crisis financiera económica mexicana. Bueno, nos dice que una de las deudas que más ha marcado a México ha sido la devaluación de la moneda, que en ese entonces estaba a cargo del presidente José López Portillo. Estamos hablando que fue en el año de 1976 y en 1982 fue la crisis de la deuda externa, deuda que fue triplicada hasta llegar a los 478 mil millones de dólares. Otras de las deudas que hemos presenciado ha sido en el sexenio de Ernesto Zedillo, el cual ha sido una crisis financiera que por falta de reservas son deudas que han sido de generación en generación hasta hoy en día. Aún tenemos esas deudas que pues se ven que no hay para cuándo termine esa crisis. Otras de las crisis que ha dejado Ernesto Zedillo ha sido el FOBAPROA, en el cual él fue un instrumento para generar esa reforma. Otra de las deudas que hemos tenido ha sido la inflación de los productos, lo que es la canasta básica, los sectores públicos, la gasolina, el petróleo han sido incrementados hasta un nivel de que hasta hoy en día a día va creciendo y en aumento el costo, y eso nos ha perjudicado a los mexicanos. Otras de las crisis que nos ha dejado ha sido la privatización de empresas. Hay empresas que, como es la de Telmex, que antes era un servicio público, ahora tenemos que pagar por el consumo del internet. Los ingenios azucareros han sido exportados al extranjero, el cual nos ha afectado a nosotros como mexicanos, puesto que para nuestra canasta básica los precios se han elevado hasta hoy en día. También surge la crisis de las televisoras. En este caso, ahora tenemos que pagar por ver la televisión, por ver un canal, cuando antes eran públicos, con una antena podíamos ver más de cientos canales. Ahora tenemos que pagar por ver un canal. Y todos estos costos que se han generado, todo ha quedado entre amigos como Carlos de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, y entre ellos entra Peña Nieto también, que ha sido uno de los presidentes que también más ha afectado a México hasta hoy en día. Nos dice también que Ernesto Zedillo, él implementó lo que es el programa de solidaridad, donde ese programa más que nada yo veo que fue como un lavado de dinero que se generó, ya que todos eran puros compadres en ese entonces. En vez de ayudar, afectó mucho, ya que muchas personas eran instrumentos de esa corrupción, en las cuales habían personas que perdieron sus casas, que perdieron propiedades por pertenecer a ese programa, donde les daban un crédito que incrementaba día con día, generaba muchos intereses y terminaban perdiendo la propiedad. Existían muchas personas con prestanombres, las cuales afectaba a las personas de campo, las cuales confiaban mucho en Ernesto Zedillo, y él vino a quitarle sus tierras. También nos habla sobre la enfermedad holandesa, que se dice que fue un comercio que se extendió hasta Canadá. Otra de las crisis que vivimos en México fue la inseguridad. Una de ellas fue cuando mataron al presidente electo, que hasta hoy en día no han dado quién mató a Colosio, que fue un tema muy sonado, ya que era un candidato al de que la gente apreciaba mucho, a quien decíamos que iba a ser el cambio, y fueron los mismos priistas que marcaron esa pauta
para que quizás era el cambio que iba a haber en México. También Ernesto Zedillo implementó lo que eran los pesos bonos, donde generaba bonos donde eran fondo perdido, pero que a la vez hacía que las personas se endeudaran, que se confiaran, y cuando venían a ver ya tenían una deuda grande con el banco. Otro de los personajes que hemos tenido en la presidencia ha sido Peña Nieto, la cual una de las reformas que él generó fue la reforma laboral, la cual en este caso fue algo que benefició porque contrataran a jóvenes y a mujeres, cuando en alguna empresa donde por lo regular eran solamente contrataban hombres. Él generó la idea de que en cada empresa donde la mayor parte eran hombres, debían de haber jóvenes y mujeres. También puso la reforma de competencia económica, donde él asignó a muchas empresas y les facilitaba a que las personas podían poner un negocio. También la reforma de telecomunicaciones, la cual amplía una cobertura de los servicios digitales y donde él daba acceso al internet y garantizaba que todos teníamos como un derecho. También tenemos lo que generó la reforma financiera, donde promovía un crédito a nuestro país, a las empresas, ya sea micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y que les facilitaba un crédito para que estas empresas puedan ampliar su comercio. También nos enseñó Peña Nieto lo que fue la reforma hacendaria, donde nos habla sobre el régimen fiscal, la cual era el régimen fiscal simplificada, la cual generaba que las personas que ganaban más se debería de cobrar por generar más ingresos. Ahora sí que él lo llamó de cobrar ingresos al que más tiene. En este caso eso no, pues en parte beneficiaba porque los que tenían empresas pequeñas, pues el costo era menor. También nos generó lo que es la reforma energética, para que el Estado mantuviera la propiedad de los hidrocarburos y que estos estuvieran en el subsuelo territorio nacional, que es una de las pocas cosas que nos quedó a los mexicanos, que podemos decir que hay partes donde aún tenemos una reforma energética. También nos dejó lo que es la reforma de transparencia. Eso nos dice que es un órgano autónomo donde muchas veces como mexicanos no sabíamos qué reformas teníamos, en qué más nos habían dejado las crisis, que sí, que no nos pertenecían como mexicanos. También nos dejó lo que es la reforma de transparencia, la cual es un órgano autónomo que anteriormente solo tenía facultades para auditar o para fiscalizar transparencia en un orden federal. Ahora se le amplían sus facultades que aseguran un ejercicio más transparente de los recursos públicos. También nos dejó lo que es la reforma de Código Nacional, la cual es unos de procedimientos penales uniforme y asegura una ampliación mucho más puntual conforme a la ley que es aquí en nuestro Estado de México. En cuanto a la reforma educativa, también nos dice que él nos dejó lo que es calidad a la educación, aunque la educación que siga siendo laica y gratuita, y que sea una educación donde sea de altura y de globalización que hoy se vive en el mundo. La reforma del Seguro Social también nos dice que es una pensión universal y un seguro de desempleo para quienes trabajan de formalidad. Actualmente hay empresas donde ya no
ya no dan lo que es una liquidación, en de ya cierta edad, debes de tener cierta edad para ya retirarte, tener tu fondo de ahorro, ya queda en uno de haber hecho un ahorro, ya que muchas empresas ya no dan liquidaciones. Y pues este es todo mi tema. Gracias.